Hola a todos, bienvenidos a Colindancias, un espacio para el análisis de la literatura y la cultura. Mi nombre es Horacio Ortiz Villacortas, es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema antiguo ya, ¿sí? Clásico, que es la mitología griega. Un tema que seguramente muchos conocen o reconocen, un tema que inclusive ha dado historias legendarias, historias memorables que se han reproducido una y otra vez, especialmente de manera muy reciente en la cinematografía. Y bueno, vamos a profundizar un poco sobre, primero que nada, ¿qué es esto de la mitología? ¿Qué es un mito? ¿A qué se refieren cuando dicen mito? Escuchamos esta palabra por todos lados de pronto, como, oh sí, la historia que escuché el otro día es puro mito, o alguien es un mitómano, o el personaje tal ya se convirtió en un mito. Entonces, como se dan cuenta, es una palabra que ya pasó a significar diferentes cosas en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Pues ahí les va. Vamos a ver, primero que nada, la palabra mito es un vocablo que proviene del griego antiguo mythos. Si lo escribiéramos sería con Y, no con I, latina. Y curiosamente, esta palabra significa simplemente cuento, historia, relato. Eso nos da a pensar algo muy interesante, que para los griegos antiguos, este tipo de relatos era el único tipo de relato que existía. En otras palabras, no se distinguía de otros relatos porque no había. Antes que nada, tenemos que entender que los mitos, lo que para nosotros son los mitos, es decir, estos relatos donde aparecen deidades que le dan sentido a las cosas del mundo, crean el mundo, crean a los seres humanos, crean a los seres de la naturaleza y crean la naturaleza misma de los seres humanos, por supuesto. Bueno, para ellos, que eran en este caso los griegos, ya tenían mucho tiempo que se habían formado hacia cuando llegamos a la época de la Grecia clásica, que es la que más reconocemos. Bueno, les platicaba yo que en realidad en cualquier cultura encontramos mitos por todos lados, en todo el mundo, ya que el mito es el primer tipo de relato que surge. Son las narraciones que explican el mundo al hombre primitivo, así básicamente. Y por otro lado, son historias que toman elementos divinos que bajan y le dan sentido a las cosas. Ese es de alguna manera el pensamiento primitivo en cualquier cultura. Bien, por otro lado, algo bien interesante en ese sentido es lo siguiente. A lo largo del tiempo, después de la Grecia clásica, a lo largo de la historia, las diferentes culturas que hemos aprovechado, que hemos apreciado estos mitos, recordaremos, por ejemplo, historias como la historia de Zeus, la historia de Hércules, la historia de Orfeo, etcétera, etcétera, que son muy reconocidos en nuestra cultura contemporánea, en nuestra cultura universal. Les hemos dado diferentes interpretaciones, que no es la misma interpretación que la daban los griegos antiguos. Tanto así que ya en el siglo XX nos hemos acercado a ellas, pero ahora desde un punto de vista más bien científico. Curiosamente, recordemos, por ejemplo, que en un momento dado se habló de la interpretación psicoanalista, desde el punto de vista del psicoanálisis, de todas estas historias, en donde, por supuesto, podemos encontrar todas estas problemáticas psicológicas o desviaciones en un momento dado que aparecen en estos relatos. También surgen otro tipo de estudios muy interesantes. Uno de ellos, al que nos vamos a referir el día de hoy, es el que hizo el señor Robert Graves, un inglés muy estudioso de estos temas. También es un gran escritor, por cierto, novelista, ensayista, poeta, cuentista, etc. Y una de sus obras más famosas es precisamente un libro que se llama Los mitos griegos.
Curiosamente, una de las cosas importantes de este libro es que lleva a cabo un acercamiento a los mitos por medio de 2 o 3 aspectos importantes. Uno de ellos es que utiliza los descubrimientos arqueológicos que hasta entonces se habían llevado a cabo. También utiliza estudios antropológicos, culturales de estas culturas prehistóricas prácticamente, y también lingüísticas. Y bueno, entre muchas otras cosas, hay algo bien interesante que nos dice Robert Graves. Estos mitos revelan algo interesante a la par, con estos estudios arqueológicos que se hicieron, algo acerca de una transición que sucedió en épocas muy, muy remotas en esta zona de lo que era el habla griega, y descubrieron que previo a que se establecieran las digamos, culturas, aunque en realidad es una misma cultura, los diferentes establecimientos humanos que tienen que ver con la cultura helénica, lo que llamamos la cultura helénica. Existió una cultura, unas comunidades que en realidad eran matriarcales, es decir, una comunidad o unas comunidades donde solamente reinaban mujeres. Las sacerdotisas eran mujeres, obviamente. Existían guerreras, existían las que hacían las leyes, y las que dirigían y administraban, todas eran mujeres. Los hombres estaban relegados a las actividades más bajas, digamos, de la sociedad, y tenían menor importancia. Inclusive algo que menciona interesante es que en esta época todavía no se sabía que el hombre participaba en la concepción de un ser humano. Curiosamente, como ellos veían que nada más salía de la mujer el bebé, pues decían, no, pues el hombre no importa entonces, curiosamente. Esto es muy importante para lo que vamos a contar de los mitos, especialmente por lo siguiente: llegó un momento en que hubo unas tribus que bajaron del norte y que eran patriarcales, y les hicieron la guerra, las dominaron, impusieron su sistema patriarcal. Y aquí es donde entra el asunto del que estamos hablando hoy. Resulta que estos mitos, estos relatos, que por cierto se trata de relatos sagrados, que a su vez son historias que marcan una pauta para las leyes o las reglas sociales, políticas, económicas y por supuesto religiosas. Eso es muy importante también. Y lo que pasó entonces es que tomaron esos mismos mitos que ya existían y, por así decirlo, los modificaron, les dieron una vuelta y los ajustaron a que los personajes que antes eran mujeres ahora resultaron ser hombres, y donde había a lo mejor una diosa, ahora es un dios, donde había una heroína, ahora hay un héroe, y así sucesivamente. Esto resulta muy revelador en muchos sentidos, sobre todo que nos da a entender cómo las historias que son el fundamento de una ciudad, de un reino, de una nación, pueden ser, por supuesto, modificados, pueden ser adecuados a las circunstancias que reinan en ese momento. Y por lo tanto, esto hace que los mitos griegos tengan toda esta maraña de situaciones en donde de pronto hay dioses, pero también hay diosas. Hay reinas, pero no principalmente reyes. O, por ejemplo, recordemos el caso de las Amazonas, que es otro mito muy importante, en donde se relata historias de mujeres que son guerreras y que no se dejan dominar. Y bueno, esta es una reminiscencia, o sea, algo que quedó por ahí, un recuerdo, digamos, de esta historia que les acabo de platicar y que Robert Graves nos lo da con lujo de detalle. Un libro muy recomendable, Los mitos griegos de Robert Graves. Otra cosa bien interesante de este libro es que pone todos los mitos existentes, hizo una compilación exhaustiva, pone todos los mitos de principio a fin, los primeros mitos de la creación, del universo, de los dioses, del ser humano, etcétera, etcétera. Y se va yendo hacia los mitos que, por cierto, no son necesariamente mitos y que tienen que ver más con seres humanos.
termina con los que son la base de los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, o sea, la guerra de Troya y la historia final de Ulises. Así es como termina este libro, por cierto. Algo interesantísimo también es que nos platica cómo en realidad los mitos que nosotros conocemos originalmente eran rituales que el sacerdote y sus ayudantes llevaban a cabo con una mímica, con un canto, una narración, etc. Y que alguien los estaba, por así decirlo, transcribiendo, pero luego los dejaron como si fueran literalmente lo que estaba diciendo, y así es como dice él, surgen estos mitos que hoy conocemos. Un ejemplo de esos que me gustaría platicarles rapidito es el de Atenea. Atenea, que es obviamente una diosa femenina, una deidad femenina, digamos, resulta ser la diosa que representa la inteligencia, la civilización, la inventiva, inclusive la tecnología, la guerra, pero especialmente la estrategia. Tanto así que era más poderosa que otros dioses como Marte, que se supone que es el dios de la guerra, pero ella, como tiene este lado estratégico, que está emparentado más con el intelecto, pues resultaba más poderosa y podía ganarle más fácilmente en las batallas. Aquí viene la discrepancia de acuerdo a lo que les estaba platicando. Existen, como todos los mitos, diferentes versiones de este relato. Recordemos que los mitos, como son de tradición oral, van a cambiar, van a tener variantes, especialmente si atendemos a esto que les decía del paso del matriarcado al patriarcado. Entonces, resulta que en la primera versión encontramos que Atenea es una diosa que nace en Libia y que luego se va a Creta, que es esta isla muy importante del mar Egeo, en donde surgió una civilización previa a la helénica y que de alguna manera en un momento dado dominó el mundo de habla griega, pero luego resultó que los dominaron a ellos. Los atenienses se liberaron y fueron los que tuvieron la dominación de toda esta zona de Grecia. Y bueno, esa es la primera versión. Existe otra versión en donde supuestamente Zeus es el padre de Atenea y tienen esta hija con la Oceánide Metis, que por cierto es un ser que tiene que ver también con el mar. Entonces, como les recordaré, está emparentado con este mar Egeo, etc. Y tienen esta hija, pero él no quiere que nazca porque supuestamente sabe que le va a hacer daño una vez que crezca. Entonces, ¿qué es lo que hace Metis? Que la incrusta en la cabeza de Zeus. Es una situación muy extraña. Llega Hefesto, que es este otro dios que se dedica a forjar herramientas y armas. Le abre la cabeza, dice el mito, con un hacha de tipo cretense. Es un símbolo importante, tomando en cuenta lo que les conté. Le abre la cabeza y de pronto sale Atenea y se la llevan y la esconden y todo esto. Ya después no hay ningún problema. Vas a ser parte del Olimpo, o sea, del séquito de los dioses que están con Zeus. Y, como les contaba, se coloca como la diosa que representa el intelecto y todo esto emparentado a ello. Resulta muy claro, muy interesante también cómo esto de que nace de la cabeza de Zeus, creo que pueden ustedes interpretar fácilmente este símbolo, esta simbología. Si nace de la cabeza de Zeus, quiere decir que tiene que ver con lo intelectual, con el intelecto, por supuesto, pero tuvo que haber surgido de Zeus, de acuerdo a esta otra versión. Recuerden que Zeus ya es un dios propio de la cultura patriarcal, ¿sí? Y bueno, suceden muchísimas cosas en las historias de Atenea, es muy, muy largo. Algo interesantísimo también de la mitología griega es que una historia está emparentada con otras historias porque los personajes mismos
de pronto se encuentran con un personaje y ese personaje tiene su propia historia y este otro se encuentra con otro personaje y ese tiene su propia historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente hay una historia pequeña, interesantísima, que supuestamente es el origen de la guerra de Troya. Pero antes les comento que en otras variantes del mito de Atenea resulta que ella es parte de una tríada, o sea, de 3 diosas, incluyendo en este caso a Afrodita y a Hera, que originalmente era una misma diosa, pero resulta que se la separaron porque son los 3 atributos de la diosa, curiosamente. Bueno, al mito al que me refiero yo es este que se llama, o lo conocemos como la manzana de la discordia. Estaban en una boda, se iban a casar una diosa con un mortal, que por cierto resultó que eran los padres, los que serían los padres después de Aquiles, el héroe de la Ilíada. Y en esta boda fueron invitados dioses inmortales, incluyendo a príncipes y reyes, todo el Olimpo, etc. Y resulta que no invitaron a una diosa, que les caía mal. Entonces, pero llegó toda lista a vengarse porque no la habían invitado, con una manzana de oro, la pone en la mesa, dice un mensaje: para la diosa más bella de todas. Entonces se acercan estas 3 diosas que mencionaba yo, Hera, Afrodita y Atenea, y dicen: oh, mira lo que me trajeron. No, no, ¿cómo crees? Dice la otra, es para mí. No, por supuesto que no, dice la otra, esta es para mí, claro que soy la más bella. Total, no se ponen de acuerdo, como era de esperarse. Le piden a Zeus que les dé su opinión, a ver quién es la diosa más bella. Y dice él: no, ¿saben qué? Yo estoy aquí muy a gusto, estoy en la fiesta, déjenme en paz. Miren, ¿por qué no le preguntan a ese muchachito que está por ahí? Era ni más ni menos que París, príncipe de Troya. Le llaman y él sí accede. Entonces, cada una le promete algo importante. No, pues yo te prometo inteligencia, yo te prometo no sé qué. Y Afrodita le prometió la mujer más bella del mundo. Y dijo: esa creo que sí me interesa. Le dio el gane, el triunfo a Afrodita. Y dicho y hecho, en un momento dado, conoció a Helena, que después se convertiría en Helena de Troya y que fue la causa de la guerra de Troya, por supuesto. El problema es que las otras 2 diosas, pues, con este sentir más o menos vengativo, especialmente Atenea no era tan vengativa, se dice, lamentablemente se puso del lado contrario y eso dio pie a una guerra muy, muy sangrienta que duró mucho tiempo, muchos años, y que Homero nos lo relata con lujo de detalle. Pero esta y otras historias las comentaremos ahorita volviendo. Estamos en Colindancias. Sigan con nosotros y seguimos hablando de mitos griegos. Lorca, restaurante español. Ahora le ofrece lechón segoviano. Criado regionalmente, orgánicamente y artesanalmente en el rancho Las Vaquillas. Para su mesa, Lorca, restaurante español. Comprometidos con la calidad en nuestros productos. Lorca, restaurante español. Fue muy feo, enterarte así de sopetón. Fue como un balde de agua fría, literal. ¿Cómo literal? Ahí no aplica. Claro que sí. Imagínate meterte a bañar justo cuando se acabó el gas. Vaya. Para servicio, calidad y confianza, llama al 971-7171. Busca el triángulo de Gas Ilsa. Autos Londres, una gran selección de autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste. Autos Londres, Boulevard Sánchez Taboada, número 53, zona Río, Tijuana. Autos Londres.
Imprenta Internacional, innovación, calidad, tiempo de entrega. Ofrecemos los mejores servicios de impresión en tarjetas de presentación, póster, invitaciones, menús, boletos, facturas, sellos de goma. Contáctanos en la avenida 20 de noviembre, número 12580. Teléfono 664-681-3443. Correo electrónico imprentainternacional@gmail.com. Recuerda, si de impresión se trata, hazlo ahora mismo con Imprenta Internacional. ¿Estás listo para conocer todo lo que te da Easy? Por ejemplo, el mejor contenido en español de Blim, todas las producciones originales de Netflix, los emocionantes estrenos que hace poco estaban en cartelera, además de todas las series que sabemos que te encantan y mucho más. Y con todo eso, ¿todavía no te has cambiado a Easy? Bosdet Decoración, desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítanos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración. Hola, bienvenidos de nuevo aquí a Colindancias, este espacio para la literatura, la cultura, la reflexión. Hoy estamos hablando de mitos griegos. Ya sabemos que los mitos griegos son un cúmulo muy importante de historias, algunas inclusive llenas de picardía tal vez. Pero antes estábamos platicando un poco sobre qué es realmente el mito. Decíamos que los mitos son principalmente estas historias que definen, explican el sentido de las cosas a partir de una divinidad o una fuerza, un poder divino que baja y le da sentido a las cosas. Y en ese sentido me gustaría comentarles rápidamente cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda. Siempre tenemos esa confusión de pronto, ¿cierto? Decimos es mito, es leyenda, quién sabe, aparecen cosas fantásticas, cosas sobrenaturales, por lo tanto puede ser mito. Pero entonces, ¿qué es la leyenda? Bueno, déjenme platicarles. La diferencia con respecto a la leyenda es que sí, el mito es una historia donde algo divino baja. En la leyenda son historias en las que aparecen seres humanos, condiciones terrenales, situaciones terrenales que en un momento dado se vuelven tan importantes, cobran tanta importancia que suben por encima de su naturaleza y sí efectivamente pueden llegar a tener una situación sobrenatural, no necesariamente, porque en ese sentido podemos encontrar que hay leyendas que no tienen condiciones, situaciones sobrenaturales, a pesar de que la mayoría de las que conocemos tienen que ver con fantasmas, por ejemplo, pero no son las únicas. El caso es que en ese sentido, la leyenda más bien es algo que está abajo y que sube, mientras que el mito es algo que está arriba y baja. Esa es la gran diferencia. Ahora, resulta que hay variantes, hay diferentes tipos de mitos. Los mitos que tienen que ver con la creación, los mitos que tienen que ver con el origen de los dioses, el origen del ser humano, antropogénicos se llaman, etcétera, etcétera. Pues resulta que así como existen variantes de mitos, existen variantes de leyendas, y una de ellas es precisamente la leyenda mitológica. La leyenda mitológica es la historia de un ser humano que cobra tanta importancia, se eleva tanto por encima de su naturaleza, que tiene entonces contacto con lo divino, tiene contacto con los dioses, se codea con los dioses, o a veces inclusive se convierte en Dios. Y ese es el caso de muchísimos mitos, o lo que entendemos como mitos griegos. Uno de ellos les voy a platicar es el caso de Teseo. Teseo es un héroe muy, muy importante porque marca esta transición entre el dominio de la cultura cretense. Les platicaba hace rato de esta isla que está en el mar Egeo, en donde surgió una civilización muy importante, previo a la cultura griega clásica. Y en Atenas
que estaban subyugados, dominados por los cretenses, resulta que estaban sufriendo porque en un momento dado les pidieron que realizaran un sacrificio, digamos, llevando a algunos jóvenes para ser sacrificados a un monstruo que es el Minotauro. Todos recordarán, tal vez, algunos de ustedes recordarán la historia del Minotauro, este ser que tiene cuerpo de hombre, cabeza de toro y que come carne humana. Bueno, la historia va más o menos por ahí, por este lado. La historia de Teseo, que empieza desde que es niño y pasa por muchas cosas, fue escondido por su madre, por fin se le revela que él es el heredero al trono de Atenas, en algunas versiones, en otras simplemente él tiene un destino heroico, por así decirlo. En ese ínter, cuando él era chico, aparece otro personaje mucho más famoso que es Hércules o Heracles, según algunas traducciones, y él lo que hace es llevar a cabo estos famosos trabajos de Hércules. Uno de ellos consistió en llevar un toro de Creta a las llanuras del Ática, que es esta zona por donde está Atenas, y lo deja por ahí. El toro hace muchos desastres y curiosamente mata a algunas personas, incluyendo a un hijo del rey de Creta, el rey Minos. Por lo tanto, el rey, enojado por esto, les impone a los atenienses que tienen que darle a cambio el sacrificio de estos jóvenes, que son ni más ni menos que 7 doncellas y 7 jóvenes, hombres, 7 muchachos, lo cual también nos hace pensar en este tema de la numerología. ¿Por qué 7? Bueno, recordemos que 7 es un número clave para la magia, para la mística, etcétera, y que está emparentado, por supuesto, con temas religiosos. Estábamos platicando hace rato que todos estos mitos están emparentados con algún tipo de ritual. Y bien, resulta entonces que ya estaban dando lo que otorgaban a el rey Minos con estos jóvenes, cuando aparece Teseo en Atenas, ya un joven mayorcito, se da cuenta de esto, se revela como tal, como héroe, y dice: ¿saben qué? Yo me voy a encargar de que se deshaga el tributo, en que se rompa el tributo de una vez por todas. No es posible que estén llevando a cabo esto. Entonces, él se presta para ir como parte de los tributos y entra al grupo de los que van a ser sacrificados y prepara inclusive a algunos de los jóvenes. De hecho, dicen que toma a unos jóvenes de tipo afeminados y los viste como mujeres y los intercambia una de las chicas, 2 de ellas, por estos jóvenes para que a la hora de la hora puedan ayudar cuando están cautivos en la isla de Creta. Bien, viajan a Creta, van en el barco, llegan y hay toda una serie de detalles. Por ejemplo, hay una versión que dice que el rey Minos estaba esperándolos en la playa. Ve a una de las chicas, le gusta una de ellas, se enamora supuestamente, está a punto de poseerla ahí mismo. Teseo se interpone, se hacen de palabras y hay un reto. El rey Minos le propone entonces que vaya y se meta al mar y recoja algo que él tira. Pues resulta que Teseo era hijo de Poseidón, supuestamente, según una versión. Entonces, las nereidas que están en el mar le ayudan, recoge eso, sube de vuelta y con eso ya logra que no maltraten a la muchacha esta. Total, cuando aparece de nuevo en la superficie también está la hija del rey Minos, que es Ariadna, quien se enamora de él y le promete ayudarlo a cambio de que se case con ella. Le da un hilo que le va a ayudar a salir de ¿dónde estaba el Minotauro? El Minotauro estaba encerrado en un laberinto. Es uno de los aspectos más famosos del mito este. Un laberinto que había sido construido por Dédalo, una especie de ingeniero, inventor, herrero, célebre, que alguna vez estuvo por ahí en Creta y pasó por otra situación
que aparece en otro mito, que es nombrado casi siempre como el vuelo de Ícaro y que les recomiendo que lo revisen. Volviendo a nuestra historia, está Ariadna, le da el hilo que le permite entrar al laberinto, no perderse, llega finalmente con el Minotauro, saca su espada. Algunos se preguntarán, ¿qué no estaba haciendo? ¿Qué no estaba cautivo? ¿De dónde sacó la espada? Pues bueno, eso es una de las contradicciones por ahí. Dicen que Ariadna le dio una espada o no traía espada, fue con la mano, qué sé yo. Toma al Minotauro, lo mata, con ello libera a las víctimas de este yugo, sale gracias al hilo. En la noche se escapan gracias a la ayuda de estos jóvenes afeminados que liberan a las muchachas. Los jóvenes también que estaban siendo cautivos van hacia el barco, roban un barco y se escapan con Ariadna, por supuesto. Pero luego llegan a una isla en donde estaban dormidos, se van, se despiertan y dejan dormida a Ariadna. Dicen que Teseo se olvidó de ella, que no sé qué tanto. Hay muchas historias, supuestamente una de ellas dice que el dios Dionisios, que es el dios del vino, hizo olvidar a Ariadna. Ahí tal vez la simbología pueda tener que ver con el vino, fue lo que lo hizo olvidar, etcétera, etcétera. El punto es que la deja olvidada, regresan a Atenas. Algo bien importante es que, imagínense qué hubiera pasado si llegaba con la hija del rey de Creta, quien nos había sometido. Entonces tal vez no se iba a ver muy bien esto. Cuestiones políticas tal vez. Total, al final de la historia es esta. Cuando salió de Atenas, el padre de Teseo le pide, ¿sabes qué, mijo? Para saber si volviste con bien o no, te voy a pedir que en lugar de que pongas velas en tu barco negras, pongas velas blancas, para yo saber como una señal desde lejos de que todo salió bien. Pues, ¿qué creen? Con todo esto se le olvidó y no puso las velas que le había pedido su padre. Así es que cuando iba llegando hacia Atenas, el padre desde lo alto de la Acrópolis ve y dice, híjole, mi hijo está muerto, todo salió mal, ya no quiero vivir. Y una de las versiones dice que se arrojó desde lo alto y cayó en las orillas del mar, que por cierto, gracias a él, se llama así. A partir de eso le pusieron el mar Egeo. Teseo llega, lleva a cabo los sacrificios de agradecimiento por volver y luego se entera de la muerte de su padre, a quien entierra con todos los honores, pero pues con un sentido muy, muy triste, muy lúgubre. Es algo curioso también cómo los mitos griegos, estas historias terminan por lo regular con un sentido trágico. No es de extrañarnos que después, en la Grecia clásica, se inventó, por supuesto, la tragedia que estaba basada en estos mitos. Y ese es otro tema muy, muy importante, muy interesante. Las tragedias, que son la primera forma de teatro, están basadas en rituales, que a su vez están basadas en la muerte y resurrección de diferentes dioses, especialmente Dionisios, en la primavera. Pero hablaremos de eso en otra ocasión. Yo soy Horacio Ortiz Villacorta. Les agradezco que estén con nosotros el día de hoy y sigan con nosotros en nuestro siguiente segmento y en nuestra siguiente emisión, donde hablaremos de otros temas de este tipo, de literatura y de cultura. Hasta la próxima. Años de trabajo y lucha en todo el país. Movimiento Antorchista Nacional. Más de 2 millones de personas seremos parte de los festejos masivos. 11 de agosto, San Luis Potosí. 25 de agosto, Morelia, Michoacán. 13 de octubre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 20 de octubre, Tijuana, Baja California. 10 de noviembre, Puebla. 24 de noviembre, Zócalo de la Ciudad de México. Asiste, tenemos mucho que celebrar. 45 aniversario de Antorcha. Un grito de protesta contra la desigualdad e injusticia social.
¿Está por casarse o desea celebrar algún tipo de evento? Un momento en la vida que usted recordará por siempre. En Salón de Alba haremos que cada momento sea tan hermoso como lo planeó y la recepción sea perfecta. Contamos con 4 amplios salones con capacidad de 50 a 500 personas. Usted encontrará la calidad en los banquetes y una variedad de servicios. Contamos con un amplio estacionamiento. En Salón de Alba, la política es no cobrar descorche. Ven a disfrutar de una experiencia única en el mejor lugar. Casa Magnolia Restaurant. Desayunos, comidas y cenas en un ambiente familiar con una hermosa vista al mar. Contamos con servicio de carpas y amplios jardines para que celebres cualquier evento especial. Contamos con servicio de buffet los sábados de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y domingos desayunos y comida todo el día. Estamos en Boulevard Costero frente a Playa Hermosa, 176-6592. Mientras observamos esta escena, él envió información, paquetes y carga a todos sus asociados en el estado, sin moverse de su oficina y con una sola llamada. Nexus Paquetería, siempre con usted, siempre con su envío. Durante esta semana y los días anteriores se ha convertido esta oración: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves, y en una segunda oración se dice es la violencia que ves. Es feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación. Y luego de esta frase sigue la alta, conmovedora estrofa y vibrante coro que dice: la culpa no era mía, ni en dónde estaba, ni cómo vestía. Repetida 4 veces para luego señalar nuevamente de forma contundente: el violador eras tú. Fue creada por el colectivo de mujeres chilenas autodenominado Las Tesis y que ha dado vuelta al mundo porque carga un mensaje de exigencia social muy fuerte que involucra muchos elementos de justamente las tesis que explican la relación y las relaciones hombre-mujer, los roles de género, la dominación masculina, el patriarcado y la violencia de género hacia las mujeres. Estamos en Humanamente. Mi nombre es Erika Claire Caicero. Quédense con nosotros. Humanamente es este segmento que se produce entre la Universidad Iberoamericana de Tijuana y PSN. Bienvenidos nuevamente. Y estaba hablando del himno que se ha viralizado en los últimos días, en esta última semana, después de la conmemoración de la lucha en contra de la violencia de género hacia las mujeres, y que con alta creatividad muestra un mensaje, esta canción que hasta pegajosa y que se ha reproducido en todo nuestro país, muestra un mensaje en el que hay varios elementos que convergen. Uno de estos elementos tiene que ver con la complicidad del Estado para la justicia, para el ejercicio de la justicia ante los asesinatos cometidos hacia diferentes mujeres. Incluye un mensaje de impunidad, incluye un mensaje en el que se requiere de sensibilizar sobre que las asesinadas mujeres son culpables de lo que les ha ocurrido. Incluye un mensaje también en el que quienes han sido responsables de quitarle la vida han sido precisamente los hombres, pero no cualquier hombre, sino los hombres sumidos dentro de este sistema que es el sistema en el que vivimos, el sistema patriarcal. Y esto cabe mencionar, no para dar una repetición en un tono musical y continuar dentro de un tren de viralización, sino que es para dar eco a esas voces de exigencia que continúan apareciendo porque la justicia no se ha presentado en la mayoría de los casos. ¿Y cómo resuena en México? Resuena en un México
que se ubica como el segundo país más violento para las mujeres en toda Latinoamérica, solamente después de Brasilia, según los datos que contamos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y estamos hablando de que en lo que va del año, en este 2019, se reportan que hay 3,000 mujeres que han sido asesinadas y de las cuales 726 están siendo tratadas desde la perspectiva jurídica como feminicidios. Las otras como homicidios dolosos, y lo que podemos entender sobre estas víctimas que fueron lo que las autoridades han dicho sobre estos feminicidios es que la mayoría de los casos, los motivos que se registraron tuvieron que ver con asesinato por celos, asesinato por violencia familiar, por asesinatos por personas cercanas al propio círculo familiar, parejas sentimentales, novios, concubinos y esposos. Entonces esto nos está hablando de esta canción que resuena aquí en todo México y que se torna muy conmovedora y que se adopta como un himno para la pelea feminista en contra de los feminicidios, porque pues, nos está hablando de que los asesinos han sido precisamente esas personas en las que muchas de las veces esas mujeres más confiaban. Y de ahí que se haga ese señalamiento que puede resultar ofensivo para algunos porque se autoasumen como que pues, ellos no han asesinado a ninguna mujer, ellos no han sido los causantes de esa serie de asesinatos, y sin embargo aparece una serie de faltas al análisis de comprenderse dentro de un sistema que nos está afectando no solamente a las mujeres que han asesinado y a las que somos susceptibles de acoso callejero o de hostigamiento o de cualquier otra forma de violencia de género ejercida hacia las mujeres, sino que también los hombres se convierten en víctimas de este sistema. Y eso es lo que estoy analizando en esta emisión, porque justamente hay que desentrañar cada uno de los elementos que se contienen, porque, por ejemplo, una de las autoras que son parte de las tesis feministas que este colectivo de mujeres que crearon la canción siguen y seguramente han leído, y así muchas de nosotras, es esta autora latinoamericana Rita Segato, que ha sido una de las más principales estudiosas en cuanto a violencia de género hacia las mujeres se refiere. Y ella señaló hace, si no me equivoco, el año pasado, cuando estuvo en un seminario en la Ibero Ciudad de México, que no se trata solamente de un problema de impunidad, y más bien ella decía que estamos hablando de un espectáculo de impunidad, que es exactamente lo contrario a la impunidad. Esta exhibición vista de todos de que existe impunidad. Y luego el responder a la pregunta de por qué existe impunidad, pues justamente porque existe la capacidad de un control irrestricto, territorial, polidireccional, sobre un espacio local y territorial. ¿Esto qué es lo que implica? Estamos hablando de que si hay un control irrestricto para el ejercicio de un poder, estamos hablando ya de relaciones que están siendo marcadas por un género que a su vez está ligado a un sexo con el que se nace. Entonces, hay otras variables que aquí podemos observar en esta enunciación del sexo que tenemos y el rol que desempeñamos, porque vamos a encontrar que en los orígenes de nuestra propia sociedad, así como Horacio hablaba sobre los mitos griegos, pues nosotros tenemos mitos fundacionales que son parte de nuestra forma de entendernos cuando nos relacionamos hombres, mujeres, o nos relacionamos en general con la sociedad. Y Segato se va al mito fundacional bíblico de Eva. Dice ella que la historia del castigo a la desobediencia femenina es parte de esa reacción que se tiene por parte de los hombres que sienten que deberían de estar ejerciendo el disciplinamiento hacia los cuerpos de las mujeres. Dice Segato que cuando Eva es castigada, ¿comienza o termina el mundo? Es el cuestionamiento que se hace ella, porque dice ella que es una ficción que debe de ser narrada
para sostener la idea de que las mujeres necesitamos ser disciplinadas por los hombres. Entonces, si los hombres, en este caso Adán, pues quien es toda cultura, toda razón y toda posibilidad de seguir las reglas, pues a la mujer que no las ha cumplido, pues la tiene que castigar de alguna u otra forma, y es algo que se reproduce de generación en generación y en cada uno de los componentes que mantienen nuestra historia. Entonces, la violación sería una extensión de este pensamiento, diría esta y otras autoras. Un acto en el que el violador es quien imparte la moral. Es porque está haciendo lo correcto. ¿Por qué está haciendo lo correcto? Porque se le está presentando una mujer que se estaba saliendo de la disciplina que tenía que haber seguido. Si, por ejemplo, un hombre mata a su esposa, lo más seguro, y esto es también una parte que contienen algunas de las protestas, es que exista algún juez que va a justificar el acto del asesinato porque a lo mejor le fue infiel. Probablemente lo sacó de sus casillas. Cualquiera se sacaría de sus casillas con semejantes mujeres histéricas. Es parte de algunos de las afirmaciones que hacen cuando defienden casos que no tendrían que ser y no son jamás indefendibles. Entonces, lo correcto, por ejemplo, es que su esposa le coqueteó a alguna otra persona, es que salió a la calle sin autorización del marido y se puso en riesgo. Entonces, al pasar por un pasillo oscuro, le empezaron a gritar y había un grupo de hombres borrachos que, pues, como se sobreentiende, que tienen una libido mayor al de las mujeres, pues no aguantaron los deseos, las ganas y se le fueron encima. Entonces, la violación que padeció, pues la merecía, ¿sí? Son el tipo de cuestionamientos que aparecen y que parecieran ser en el momento en el que yo los enuncio como una exageración o una caricaturización de lo que está sucediendo, pero no lo son. Es una representación de lo que ocurre y de los argumentos que no tienen ninguna fundamentación, pero que sí se utilizan constantemente para defender casos, repito, indefendibles. Entonces, el castigo que le corresponde a estas mujeres es pues simplemente lo que sucede, es la consecuencia de esto. Entonces, aquí cabría regresarse un poco a las teóricas que hablan sobre esta distinción, sobre la definición del género. Me voy hacia John Scott, que es uno de los clásicos dentro de las teorías de género. Habla de que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia que nos distinguen los sexos. De ahí se construye de una manera compleja porque tiene al menos 4 elementos, es lo que señala Scott. Los símbolos culturalmente disponibles, y aquí podría pensar en lo culturalmente disponible que tenemos las mexicanas, como la Virgen María, como un modelo ejemplar de mujer o un modelo a seguir por la misma virtuosidad de haber sido inmaculada, y también el de la Virgen de Guadalupe, la madre ejemplar, como pues la guadalupana, que siempre está a la vista de cualquier necesidad que tengamos los mexicanos, sus hijos. Estos son los símbolos que tenemos disponibles. Pero además de los símbolos que tenemos disponibles, el género se construye de los conceptos normativos que traducen e interpretan los significados de estos símbolos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Pues vamos traduciendo en que si yo no me voy conduciendo hacia el terreno de la maternidad o si no me voy conduciendo al terreno de la protección, pues hay una serie de normas que estoy infringiendo. No estoy cumpliéndolas y tengo más bien que apegarme a ellas. Y son normas en las que no necesariamente se me va a meter a la cárcel por no hacerlo, pero son normas en las que me van a castigar en mi casa, me van a rechazar, a lo mejor me van a obligar incluso a tener algún tipo de matrimonio con alguna persona en la que ya se haya generado algún acuerdo para que yo ya sea una mujer verdadera, por ejemplo. Luego están los conceptos. Luego de estos conceptos normativos hay una construcción del contexto económico, político, social, y aquí, aun cuando no lo menciona explícitamente Scott, sí podría yo derivar
que aquí tendría que ver con la posición social, la clase social en la que me encuentro, el ingreso socioeconómico, el linaje de mi familia, si tengo o no tengo un apellido, si mi contexto, si estoy viviendo en un contexto eminentemente capitalista o socialista, y cuáles las libertades que tengo o que puedo ejercer como mujer en un mundo político. Por ejemplo, el hecho de que tengamos la posibilidad de hacer el sufragio desde hace no mucho, ¿sí? Hace poco más de 50 años. Entonces también se va a construir la identidad según las necesidades del contexto y según lo que me vaya a exigir dicho contexto. No es lo mismo que yo haya nacido justamente como una bendición para mi familia porque sé que soy la posibilidad de que sea un producto de venta en un contexto de muchas carencias. Y entonces, en ese sentido, soy una gran bendición porque voy a ayudar a que mi familia pueda comer o tener a lo mejor un nuevo animal, porque me ha sido designada en mi contexto esa posibilidad de sacar a mi familia adelante por el simple hecho de haber sido vendida, por ejemplo. O en otro contexto en el que soy un producto sexual y tengo que mantenerme en el mercado activa y totalmente accesible para todo el mercado que se presenta de los hombres, ¿no? Entonces hay diferentes formas de entenderlo, pero según el contexto es como va a ser mi marca de género. Y por supuesto la que se construye desde la propia identidad subjetiva. Entonces en este contexto, cuando estoy hablando de una identidad subjetiva, entran en juego todos estos elementos constitutivos del contexto, de los mitos fundacionales, de la historia misma de mi familia, de la historia del país en el que habito. Y aquí entra también las funciones que desempeñan los hombres y las mujeres dentro de los contextos sociales. Por ejemplo, Bourdieu analizó el baile de los solteros y también lo hace en la dominación masculina, cómo es que estos roles que ejercen, y aquí es donde entra el asunto que decía que el patriarcado o el sistema de sexo-género que vivimos es también perjudicial no solamente para las mujeres que asesinan, sino también para los hombres que después del tiempo se convierten en asesinos. En el peor de los casos, porque ellos tienen que cumplir una función, por ejemplo, en el contexto rural que analiza Bourdieu, en el que tienen que mantenerse los primogénitos, mantener el linaje de la familia y mantener el patrimonio pues de todo el contexto familiar. Entonces la responsabilidad está sobre sus espaldas, está sobre ellos y tienen que pues seguir esa función que desempeñan. Entonces aquí podríamos encontrar algunos elementos de análisis en el que también podríamos hacer partícipe a otros autores, como por ejemplo Foucault, cuando habla de este análisis que hace como de vigilar y castigar, cuando nos encontramos en una forma de disciplinamiento constante y que la sociedad misma podría entenderse como un panóptico en el que nos estamos vigilando los unos a los otros y ver si esas funciones que tendríamos que desempeñar son las funciones que estamos verdaderamente cumpliendo. Entonces, vigilar y castigar constantemente entre unos y otros es algo que pesa en los roles de género y es algo que pesa al ver el resultado de este sistema en el que las características adecuadas, como lo señalaría Guy Rubin, son adecuadas para hombres y adecuadas para mujeres. Por ejemplo, nosotros como de nuestra naturaleza, por ser mujeres, tenemos más esta cuestión instintiva y de naturaleza, es lo que entendería el común, y los hombres más este elemento de cultura. Este elemento que evidentemente lo que hace pasar es una serie de categorías que van a ser mutuamente excluyentes y se convierten en sistemas binarios que se analizan de esta forma. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que las mujeres estaremos vinculadas a la reproducción, al cuidado, a la crianza y el mantenimiento del hogar, en tanto que los hombres van a estar a cargo de las funciones de proveer de todos los elementos que van a permitir esos otros. Pero también en una sociedad en la que, por ejemplo, la mujer, esto lo que involucra es que la mujer tiene que estar preparada para el cuidado y ser un modelo
un modelo de ese cuidado y un modelo moral, por ejemplo, en nuestra cultura y que se comparte con toda Latinoamérica. Es aquella que no sale de la posibilidad, por ejemplo, la mujer no tiene que salir de noche, las mujeres se tienen que dar a respetar. Por ejemplo, se pueden decir cosas como: esa mujer está disminuyendo su valor al salir con tantos hombres, nadie va a quererla para casarse. Esa mujer parece como si fuera de la calle. Incluso en ese constructo de que la mujer no es de la calle, el hombre es el que es en la calle, y ahí entra otro elemento binario, la mujer de lo privado y el hombre de lo público. Tenemos estos elementos para analizar. Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres, si salen con muchas mujeres, son hombres muy viriles que van a tener y van a saber además cómo defenderse en la calle, el espacio que les pertenece. El hombre entonces también podría convertirse en un arma para matar. Tiene que estar preparado para ello. Si alguien lo provoca, tendría que defenderse por sí mismo porque al fin y al cabo sabe hacerlo. Los hombres también se les enseña a que no deben de expresar sus emociones, pueden sentirlo pero no pueden llorar. Y de ahí que tengamos en estas épocas que los métodos más eficaces que se cometen, y esto también nos está hablando de los índices de suicidio en nuestra sociedad, son los de los hombres. Los hombres se suicidan más, las mujeres lo intentan más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un sistema de sexo-género que convierte a hombres incapaces de expresar sus emociones, y cuando las expresan lo hacen de una manera letal, de tal forma que se convierten en depredadores y que parece ser como que es la única opción y alternativa. Pero nosotros proponemos en Humanamente y en general, como me parece que también es el mensaje que no se debe de malinterpretar, que si los hombres están siendo en estos momentos los asesinos, no se trata de que ahora sean mujeres y hombres los asesinos, sino que se trata de que pensemos en una forma colectiva en la que nos convirtamos en aliados los unos a los otros. Por el momento, por ejemplo, Segato propone que la única forma de salvarnos es mediante la amistad entre las mujeres. Pero ¿por qué no generar alianzas entre las mujeres y los hombres en las que los hombres también señalen el patriarcado, el machismo, la misoginia que se presenta entre sus congéneres? Que se hagan exhibiciones de aquellos que no les hablen, que les apliquen la ley del hielo a todos aquellos que saben que violentan a las mujeres que consideran sus mujeres. Y que por el hecho de generar empatía, no se generan acciones concretas en las que se involucran en la erradicación de este mal que es los feminicidios, la violencia de género ejercida hacia las mujeres. No es una cosa de competencias ni de generar rivalidades ni movimientos separatistas, pero se trata más bien de analizar en lo profundo cuáles han sido las causas que han llevado a que se entienda que las mujeres sean víctimas de violencia y los hombres han sido hasta este momento los victimarios de este caso. Seamos ahora hombres y mujeres que salgamos a defendernos mutuamente y que generemos alianzas para la erradicación de cualquier tipo de violencia, y empezando por esta violencia de género hacia las mujeres.